Bárbaro. Ya que está, ya que tenemos nuestro locutor de la clase, vamos a pedir a Dani que nos guíe una pequeña oración para comenzar la clase de hoy. ¿Sí? Oremos. Sí, Señor. Bueno, vamos a orar. Señor Padre de la Gloria, una vez más nos presentamos delante de ti, siendo agradecidos porque todo está bajo tu voluntad y nos permites este tiempo de ser edificados, Señor, y a través, Señor, de las enseñanzas que comparte nuestro profesor Daniel, Señor, poder aplicar ello a nuestras vidas. Gracias, Señor, por cada persona que se ha conectado, cada hermano que se ha conectado de diferentes regiones y país, Señor. Bendice sus vidas, bendice sus hogares y permítenos, Señor, bajo tu voluntad, seguir persistiendo, Señor. Que todo este estudio, Señor, sea para tu gloria y de edificación para nuestras vidas. Bendice, Señor, al profesor Daniel, dale ese entendimiento que él pueda persistir, avanzar, Señor, y que todo esto, Señor, lo podamos seguir replicando en nuestras congregaciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Dani. Bueno, entonces comencemos. Bien, vamos a ver hoy un pasaje bíblico. En verdad es un solo versículo. El Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 15. Vamos a leer solo ese versículo. Igual, cuando leamos ese versículo sabremos de qué estamos hablando, de qué contexto. ¿Sí? Y vamos a hacer una interpretación en base al griego bíblico, obviamente. ¿No es cierto? Bien, ¿podría leer alguien este versículo, Juan 21:15? Sí. Adelante, por favor. Juan 21:15 dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Amén, amén. Bien, aquí vamos a observar tres palabras, ¿sí? Antes de realizar una interpretación, les pregunto, ¿en qué contexto nos encontramos? A ver, ¿quién nos puede contar un poco? Sí, Jesús ya ha resucitado. ¿Sí? Él ahora se reúne nuevamente con sus discípulos ¿Sí? y entra en un diálogo con Pedro y ahí estaba cerca el discípulo amado. Ujú, ujú. Y están en el tema de como de la pesca, ¿no? Sí, sí. Y luego, ¿cómo sale esta pregunta? ¿Me amas más que estos? ¿Cómo sale esta pregunta? Sería después de haber tenido pues el tiempo para haber comido. Ujú. Sí, en una charla, estaba desayunando Jesús con sus discípulos. Al terminar de comer, Jesús le pregunta, quizás apuntando su dedo, ¿no? ¿No es cierto? Pedro, Tomás, perdón, Pedro, eh, Simón Pedro dijo, ¿no? Jesús dijo Simón Pedro, sí. Hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Por qué creen que Jesús le ha hecho esta pregunta a Pedro? ¿Y qué significa o qué quiso decir a través de esta pregunta? A ver, ¿qué dicen ustedes?
Bueno, yo creo que pudo haber sido en cuestiones de Pedro también fue quien negó al Señor, ¿no? Cuando él prometió, ¿no? Y seguirlo, ¿no? Hasta la muerte, y fue cuando el Señor le dijo, Pedro, de cierto te digo, ¿no? Que me negarás 3 veces. Ujú. Supongo yo que esta parte, ¿no? Fue que bajo también contexto es que el Señor le pregunta a Pedro, ¿no? ¿Me amas realmente? ¿Me amas? Como dices, es supongo la pregunta, ¿no? A cómo va dirigida. Ujú. Como una represalia de que por haber negado 3 veces a mí, entonces yo te pregunto también por 3 veces si realmente me amas más que esto. ¿Así? No, no. No. ¿Cómo habría que entender esto? Nosotros sabemos que no fue una represalia de Jesús. ¿Está bien? Encima, en el último encuentro con sus discípulos, porque ya se iban al Padre, ¿está bien? Este es el último encuentro. Entonces, como es el último encuentro, por ejemplo, una persona se muere, la última palabra, ¿no? La última charla es un testimonio de una persona, lo más importante de todo, ¿está bien? Y en ese, digamos, último momento, que Jesús, con qué intención estaba preguntando a Pedro? Seguro que no por represalia. Si no es por represalia, ¿por qué? Y la pregunta es que más que estos, no es que tú me amas, sino está comparando con estos. Generalmente cuando leemos esta pregunta nosotros entendemos como que Jesús está preguntando si Pedro me amas más que otros discípulos que son colegas de Pedro, ¿no? Eso es lo que está preguntando. Una pregunta comparativa que debes amar a mí primero, máxima prioridad. Eso es lo que está preguntando realmente. ¿Con qué intención? Si fuera yo Jesús, yo le haría recordar la misión que deben seguir sus discípulos. Por algo vino Jesús, por algo eligió y levantó los 12 discípulos y vivió durante 3 años o 3 años y medio. Justo es el momento de hacerle recordar, no se olviden, o a Pedro, no te olvides lo que deben hacer. Yo ya me estoy yendo, todo lo que yo les he enseñado lo deben hacer, ¿no es cierto? Yo diría eso como mi último testimonio. Pero que le pregunte que me deberías amar a mí más que los otros, no me suena. Así nosotros hemos entendido hasta ahora. ¿Está bien? Pero no me suena. No sé si me explico. ¿Me entiende lo que quiero llegar? No hay una explicación respaldatoria, un argumento claro de con qué intención Jesús está preguntando a Pedro en el último momento, en el último encuentro con él, que está, si realmente ama más que los demás, falta algo. Pero cuando nosotros leemos en griego bíblico, sí que podemos entender. ¿Sabe qué? Donde dice esto, en griego bíblico es tutón. Está escrito esto, tutón. Tutón es un pronombre demostrativo. Ya hemos visto el pronombre demostrativo. Pronombre demostrativo, voy a poner aquí. Neutro, plural, genitivo. Entonces tenemos que prestar la atención de la identidad propia de este pronombre demostrativo declinado. Por algo lo puso, ¿está bien? Por algo el autor utilizó ese pronombre demostrativo neutro plural genitivo.
También puede ser masculino, obviamente, porque la declinación del neutro y masculino son iguales, tutón. Pero, ¿por qué yo digo en neutro? Por el contexto. Jesús no estaba preguntando si Pedro estaba amando a Jesús más que los demás. Pedro no amaba a sus discípulos, no. ¿Por qué? Después de haber visto a Jesús resucitado, Pedro ya había visto a Jesús. ¿Pero qué dijo? Yo voy a ir a pescar. Él solo dijo. Y los otros dijeron que yo también, siguieron a Pedro. No Pedro siguió a algún discípulo o a los discípulos porque los amaba. No, nada que ver. Y los otros siguieron a Pedro. Y esta noche estaba pescando, como la noche, no sé si se acuerda, este contexto parecido que había pasado hace 3 años atrás. Por primera vez cuando conocieron a Jesús. Y Pedro volvió, ¿sí?, a pescar en esta noche con sus discípulos que le siguieron a él, no tuvieron ni un pescadito, ni un pez. Y Jesús le acerca, echa del lado derecho de la barca. No hemos leído, obviamente, todo el capítulo, pero ya sabemos. Y aquella noche dijo que tirara la red en la profundidad. Esta vez dijo del lado del derecho de la barca, ¿sí? Y cuando levantaron la red, se llenaron, no se rompieron, esta vez la red. Aquella vez se rompieron. No quiero entrar a comparar. Es muy interesante comparar, pero bueno, ¿sí?, para no desviar el mensaje de este pasaje bíblico, esta vez no lo rompió, pero capturó muchísimo. Pero Jesús, más allá de que habían pescado mucho, había preparado ya el desayuno. De 100 capítulos lo sabemos. Él no necesitaba que sus discípulos pescaran para desayunar. No, él ya había preparado. ¿Está bien? Entonces, esta pregunta deberíamos entender de la siguiente manera. Jesús le estaba preguntando a Pedro, Pedro, ¿tú me amas más que estas cosas? Cuando en neutro es objetos, cosas. ¿Recuerda? Esta cosa, esta pesca, esta red, esta barca, esta vida anterior. ¿Por qué has vuelto a tu vida anterior? A las cosas de esta tierra, de este mundo. ¿No te acordás hace 3 años atrás, la misma noche, cuando estaba pescando, que no han pescado nada, y yo te hice pescar, pero ¿qué te dije? Que te haría el pescador de los hombres. Durante 3 años estuviste conmigo, escuchando el Evangelio. Sermón del monte, que hable del reino del cielo. Y yo ya me voy, pero ¿tú dónde estás? Has vuelto a tus cosas anteriores. ¿Realmente me amas más que esto, lo que tienes en tu mano? Lo que tenías antes de conocerme a mí, como si fuera esa noche. Eso es lo que estaba preguntando. Entonces sí, concuerda un poco, ¿no es cierto? El contexto y la intención de Jesús podemos saber. Entonces, Pedro, ¿qué le dice? ¿Qué le contesta? Sí, Señor. ¿Qué dice? Tú sabes que te amo. ¿No es cierto? Donde dice sabes, en castellano, es un verbo indicativo, el tiempo verbal presente, como que ahora tú sabes que yo te amo.
Está bien, pero en griego bíblico está escrito el verbo eido y el verbo conjugado es oidas. Oidas. ¿Sí? Oidas. Tiempo verbal perfecto. Voy a poner abajo, perdón, Después van a ver todos los símbolos que yo voy poniendo. Ahora, como no lo saben, igual cuando le expliques se va a dar cuenta. Perfecto. ¿Por qué el tiempo verbal perfecto? ¿Qué está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Lo que está diciendo, lo que está contestando Pedro es lo siguiente. Sí, Señor, tú has sabido desde el momento de esa primera noche cuando te conocí. Por eso dejé todo y te seguí, porque yo te amaba. Tú sabes desde el primer momento que yo te amo, pero es que no sé qué hacer ahora porque tú te vas, me quedo solo. ¿Qué hago? No sé qué hacer, no sabía qué hacer. ¿Sí? Pero si tú sabías desde el principio que yo te amaba, por eso te seguí. Entonces, ¿Jesús qué dice? ¿Jesús qué dice? Apacienta mis corderos. Apacienta mis corderos. ¿Está bien? Apacienta mis corderos es un verbo imperativo, tipo verbal presente, que hoy vamos a ver el verbo, la conjugación del verbo imperativo, ¿no? ¿Qué significa? Imperativo, tiempo verbal presente significa una acción continua. Está ordenando que haga algo continuamente. Lo que Jesús estaba diciendo, ¿realmente tú me amas más que esto que ha vuelto a tu vida anterior, a tus cosas anteriores? Mira qué es lo que tienes en tu mano. La red, pesca, la barca, la vida anterior. No, Señor, si tú has sabido desde el primer momento, cuando me llamaste, pero no sé qué hacer. Tú te vas, ¿qué hago yo? No sé qué hacer. ¿Sí? Si realmente me amas, apacienta mis corderos. Lo que yo he hecho hasta ahora. Como yo voy para el Padre, tú ahora en más, en adelante, debes hacer apacentar mis corderos continuamente. Tiene que ser como yo he sido como pastor, pastor de estos corderos, mis corderos. Te dejo en tu mano mis corderos. Empezás a hacer alimentar a mis corderos. Eso es lo que estaba diciendo. Eso es lo que estaba diciendo. Y versículo siguiente, alguien podría leer, donde, no me acuerdo si es 16, 17, 18, Pedro, lo que significa no entendía, pero dice, aclara que antes cuando era joven, le ceñía lo demás, no, pero él, ¿sí? Y ahora es más, los otros le ceñían a él, ¿no? O sea, vivía antes, cuando era joven, vivía como él quería, pero ahora es más, no. Por el Evangelio y todos, no solo Pedro. Esta pregunta le hizo Pedro, pero a todos esta pregunta era para todos los discípulos. Y todos los discípulos terminaron ¿cómo? Murieron ¿cómo? Ustedes saben cómo murieron. Por el Evangelio murieron todos como mártires. Entendieron el mensaje, la última palabra, el testimonio de Jesús. ¿Alguna pregunta, comentario? Sí, pastor, quisiera preguntar, el énfasis que se le da a ese versículo 15, Mm. capítulo 21, el énfasis tendría que ver ahí en la pregunta, ¿me amas más que a estos? Y en el pronombre que se nos explica, ¿ese es como el énfasis de esa parte de ese versículo?
Porque es la palabra clave. Si nosotros no desciframos lo que significa esto, no podemos seguir entendiendo el resto, porque está unido, como yo le he hecho, la pregunta, la respuesta de Pedro, y luego otra vez la respuesta de Pedro. Si nosotros interpretáramos como que Pedro ama más a Jesús que los demás, ¿cómo que sabe y apacienta? ¿Cómo engancha? ¿Cuál es el mensaje? El mensaje de Jesús, la pregunta de la intención de él, que amar más a él. Entonces, ¿cómo hay que apacentar el cordero? Si hay que amar más a él, ¿no? ¿Cómo? Entonces, como nosotros entendemos como si fuera masculino, género masculino, a los demás, ¿qué es lo que nosotros generalmente hacemos la interpretación de por qué 3 veces y por qué en las 2 primeras el amor, amar, ágape y después fileo? Está bien, habría que dar alguna explicación, pero el mensaje no está eso. Imagínense, vuelvo a repetir, está en el último momento. Después de este encuentro, Jesús se fue para el cielo. Si ustedes fueran Jesús, como última palabra, ¿qué le diría? ¿Está bien? ¿Otro comentario? ¿Consulta? Muchos, por eso antes, estos traducían como estos género masculino, personas. Pero nuevas versiones, hoy sí, muchas versiones nuevas de la Biblia, hace un llavecito, comentario, y abajo dice, también es género neutro, cosas o objetos. He visto algunas versiones. ¿Por qué? Claro, si uno entiende como persona, no. Esta palabra ya lo dijo. Una vez dijo, que amen más a Jesús más que a su padre, ¿no es cierto? ¿No? A su familia. Ese mensaje, en este momento, volver a hablarle, algo falta. ¿Está bien? Sí. Porque siendo yo Jesús, yo me estoy yendo. Entrené durante 3 años a mis discípulos para que ellos fueran como yo, el seguidor, no solo los seguidores, sino pastor, como si en el lugar mío. Ellos van a ser como yo, ahora en más. ¿No es cierto? ¿Y cómo? Le tengo que decir qué deben hacer. ¿Qué deben hacer? Que no volvieran como volvieron ahora Pedro y sus discípulos. Hay que sacarlo, como que fueron al primer momento 0, después de 3 años. Hay que traerlo a ¿no? Digamos, el momento, año 3, para poder seguir con la misión, la gran comisión de Jesús, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque Jesús le habrá dolido el corazón de haber visto sus discípulos después de 3 años que han vuelto a su vida anterior, con sus cosas anteriores. ¿Qué dolor habrá tenido? ¿Qué he hecho yo durante 3 años? Y estos chicos han vuelto. Y la escena es muy parecida a aquella noche, por primera vez, cuando lo encontré, lo seleccioné, lo llamé para que me siguiera. ¡Wow! ¡Qué dolor! Tengo que empezar de nuevo, no puedo. Yo ya morí, me resucité y ya tengo que ir al cielo. ¿Cómo hago? Pregunta, comentario. Bueno, demoramos mucho en este pasaje bíblico. ¿Algún comentario o quiera agregar o quiera contrarrestar? Bienvenido. Es lo que yo interpreto y hoy en día muchos interpretan de esta manera. Esa palabra, estos, es la clave. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces seguimos. Si no tiene otro comentario. ¿Bien? Bien. Modo infinitivo.
significa modo infinitivo? ¿Qué página? Ya hemos hablado, pero vamos a recordar cuando un verbo es modo infinitivo, ¿qué función cumple o qué significa? Es la función de la acción que se está realizando. Por ejemplo, yo salgo a correr, o sea, salgo a correr. Se está mostrando que el correr está en infinitivo, no conjugado, y esa es la acción que se está realizando. Digamos, el propósito final viene a ser el correr. Ujú. Bien, bien. Ese es el propósito, el objetivo de una acción anterior. Generalmente el infinitivo se utiliza con un verbo conjugado anteriormente. Justo el ejemplo que dio Marlon, salgo a correr, dos verbos, correr sin conjugar, salgo ya conjugado. ¿Cuál de las dos acciones es el objetivo? Correr. ¿Sí? Ese es el infinitivo. Igual, aunque sea modo infinitivo en griego bíblico, se conjuga. En castellano no. El verbo sin conjugar, el verbo original, ¿no es cierto? Pero en griego bíblico se conjuga. En activo, pasivo, o sea, voz activa, voz pasiva, ¿no es cierto? Presente y aoristo. En el material dice pasado, corrijan aoristo, ¿eh? En activa, generalmente termina en ein o nai. ¿Está bien? La terminación es ein o nai, presente. Pasiva es thai. Aoristo, aoristo. En activa le agrega una sigma y en pasiva una z. Así de fácil. Así de fácil. Un modo infinitivo puede tener tiempo, no solo presente, aoristo, sino perfecto también. Perfecto, después veremos todo junto, ¿sí? ¿Qué significa cuando con el tiempo verbal presente? Cuando es modo infinitivo, tiempo verbal presente, es una acción continua. Acción continua. Un objetivo de una acción, ¿no es cierto? Continua. Ejemplo, Mateo 6:24. ¿Alguien podría leer? Sí, aquí yo lo tengo. Dice Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis servir a dos dueños, ¿no? A señores, ¿no? Servir, ahí el verbo es el verbo modo infinitivo. Y el verbo utilizado es duluein. El verbo original es duluo, ¿sí? Servir. Pero mire cómo terminó. La terminación ein, como le dije. Cuando termina ein es infinitivo, pero con el tiempo verbal presente. O sea, está diciendo que no podemos servir continuamente, siempre. Eso es contrario nunca a dos. ¿Eso es lo que? ¿Sí? Que no podemos servir, que no podemos continuamente, nunca, a dos dueños o dos amos. ¿Sí?
Eso quiere decir. Una acción continua. Y el ejemplo del auristo. Auristo es una acción indefinida. Cuando sea, no está hablando un tiempo determinado. No importa cuándo, pero por primera vez o una sola vez o una vez por todas. Eso es lo que está hablando. Ejemplo, Mateo 1:20. Mateo 1:20. Por favor. Mateo 1:20 dice así. Sí. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Amén. Donde dice Amén. recibir, no temas recibir, infinitivo. ¿Está bien? En griego bíblico está escrito para la bein, terminó ein. Entonces es el infinitivo. Pero el verbo original es para lambano, tomarse cerca. ¿Sí? Pero el verbo, con el tiempo verbal auristo, dijimos una acción indefinida. No importa cuándo, no dijo que hay que tomar en una fecha, un tiempo determinado, no. No importa cuándo sea, pero debe tomarla una vez por todas. Hay que realizarla, esa acción, eso es lo que está diciendo. Entonces cambia, ¿está bien? Por eso no es lo mismo, el tiempo verbal griego no es lo mismo que el tiempo verbal del castellano. En infinitivo. Indicativo sí, pero el resto, modo subjuntivo que hemos visto, que no era igual, y modo infinitivo tampoco. ¿Sí? Y, como le dije, puede ser perfecto una acción completada. No a completar, sino completada. Porque es perfecto, una acción tomada en el pasado y su efecto termina en el presente. Una acción completada. Ejemplo, Juan 12:18. Juan 12:18. ¿Qué dice? Perfecto. Es una acción. ¿Qué dice? Sí, Juan 12:18. Sí. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Había hecho. ¿Está bien? En verdad, ha hecho. Mire, el verbo es pepoiekenai. Esta vez utilizó nai, la terminación. Mire, como le dije, puede ser ei o nai. Esta vez, nai. ¿Está bien? Generalmente, después de una vocal, utiliza nai. Pero acá es vocal, pero ei. Entonces, tiene sus cosas el griego. Hay una regla, pero siempre hay excepciones. Pero bueno, no importa. Cuando termina ein o nai, es el infinitivo. Significa que el milagro que ya ha hecho una acción completada. ¿Está bien? En castellano no, infinitivo no puede ser una acción completada. Para hacer, ¿lo cierto? Salgo a correr, a hacer algo, una acción, a hacer. ¿Sí? En este caso, una acción completada. Vamos a hacer ejemplo, como la otra vez. ¿Puedo borrar esto? ¿Sí, no?
Bien. Cualquier cosa me preguntan, ¿eh? Vamos a leer. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Celo. Celo. Celo, sí. A ver, se me fue. Ya. Celo agapein, o sea, como algo de Bien. amor. Ujú. Celo agapein. Muy bien, muy bien. Al final. ¿Cuál de las dos palabras es el verbo? El Agapein. agapein. ¿Y el celo? Está como en presente singular. Los dos son verbos. Los dos son verbos. ¿Está bien? ¿Cuál de los dos, como estamos dentro del ejercicio del modo infinitivo, cuál crees que es un verbo infinitivo? Agapein, Agapein. ¿Por qué? porque está después. La No, terminación, ¿no? Y por el Pein. pain. exacto. Le dije una vez más, el orden no le interesa al griego bíblico. Cuando lean la Biblia se van a dar cuenta, en vez de aparecer primero el sujeto, aparece el verbo. ¿No? Así, o sea, está desordenado. ¿Por qué? Porque no tiene sentido de estar ordenado, porque como cada palabra se declina o se conjuga y tiene su propia identidad propia. Entonces, aunque esté adelante atrás, esa identidad declinada, obviamente, o conjugado hacia el verbo, no cambia. ¿Me sigue? Entonces, porque está atrás, va a estar atrás. Y puede ser que esté adelante. Entonces, no por el orden, sino, como dijimos, terminó ¿en qué? Ein. Ein. Ahí le di la pista, ¿no es cierto? Terminó en ein. Cuando termina en ein, es infinitivo. Vamos a hacer el código parsing. Entonces, es un verbo, ¿está bien? Modo. ¿Qué modo dijimos? Indicativo. Infinitivo. Infinitivo. Sí, infinitivo. Luego, vos, a Voz tiempo. activa. Activa. Sí. Bien. Tiempo presente. Activa. Bien. Entonces, y este que dijimos también, que es un verbo, porque terminó en No, en omega. O. Está bien. Es un verbo indicativo, ¿lo es cierto? Presente, también activo. Cuando la conjugación, la terminación es O, ¿qué persona es? Singular, de la primera persona. Primera singular. Muy bien. Si es así, ¿qué significaría? ¿Sabe qué significa celo? Celo es como termino. Querer, Ah, desear. Celo. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué significaría? deseo amar. Deseo amar es la traducción. Bien. Pero, interpretación. Porque si hablamos de quiero amar, no necesita este código parsing, esta identidad propia de cada verbo conjugado. ¿No es cierto? Sino solamente lo que significa celo, lo que significa agapao. Nada más. ¿Está bien?
Sería desea amar continuamente. Bien, buen intento, ¿eh? Buen intento, muy bien. Tenemos que empezar a interpretar su identidad propia. ¿Está bien? Sí. Entonces, Sería, a ver. Sí. yo deseo Ajá. amar de mi iniciativa continuamente. Bien, bien, muy bien, muy bien, muy bien. Así empezar a interpretar. ¿Bien? Primero, primera singular, yo. ¿Está bien? Lo que significa hacerlo es desear. ¿Está bien? Yo deseo, porque primera singular. ¿Está bien? Verbo indicativo. Presente. Hasta aquí considere todo. Activo. En forma activa. Quiere decir, desde mi iniciativa estoy deseando. Eso quiere decir, ¿no? Yo deseo desde mi iniciativa, mi voluntad, eso quiere decir, amar. Infinitivo presente activo, ¿cómo es? Amar continuamente, porque es presente. En forma también activa, con voluntad. Esa es la interpretación. ¿Por qué? Pudo haber sido, en vez de activa, pasiva aquí. Pudo haber sido, en vez de presente, aquí aoristo. Si es así, cambia la interpretación. Por eso no podemos decir que sea amar. La traducción, no. Estamos intentando interpretar. ¿Cómo interpretamos? De acuerdo al código parsing, en otra palabra, identidad propia de ese verbo conjugado. Y de ese verbo conjugado. Porque yo soy quién. Si está diciendo quién es, tenemos que interpretar de acuerdo a su identidad. Esa es la interpretación. ¿Está bien? Si hubiese sido pasivo, yo deseo amar, pero en forma pasiva, no de iniciativa, desde mi iniciativa propia, ¿sí? Quiero decir, sino alguien le hizo un codazo, alguien le dijo, o alguien le ordenó, por eso deseo, en forma pasiva. Bueno, objeto directo no está, falta la oración. Pudo haber sido al Señor, deseo desde mi iniciativa amar continuamente con voluntad al Señor. Una oración completa, por ejemplo. Pero no es lo mismo que sea pasiva, que sea aoristo, que sea pasiva. ¿Sí? Cambia. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Vamos a hacer otro ejercicio. ¿Puedo borrar esto? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Si tiene alguna duda, pregunta o comentario, lo hace. Bien. Una oración completa, un poco largo, pero lo podemos hacer. Vamos a leer primero. Creo que el asunto aquí. Bien, vamos a leer primero. Leamos. Cupie, No celomen, Q, no es Q, jupie, no, tampoco. No es upsilon, sino uipsilon. Ui, ¿se acuerda? cuipie, Ui. Entonces, no Quiria. es
¿no? Muy bien. Celomen. Muy bien. Kyrie, Kyrie. Kie. Como Qui- Cuye. Kyrios. Cuye. Claro, vi, adelante Q, entonces qui, como qui, ¿no? El fruto, ¿no? La fruta, digo. Kyrie, bien. Celomen. Felomen, Ton. ton, Isum. Yesun, Yesum. Kitongo, U, Yesun, Idein. Iden. de. Muy bien. Bueno, bien. Primero, Kyrie. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Es un verbo? ¿Sustantivo? ¿Qué es? ¿Pronombre? Creo que es un verbo. No sé. Sustantivo, ¿no? Tiempo. Kyrie, el sustantivo sin declinar, la palabra original es Kyrios. ¿Está bien? Kyrios. Sustantivo, pero este es el famoso masculino singular vocativo que hemos mencionado nomás. Cuando hablamos de caso, hablamos 4 casos: nominativo, genitivo, dativo, acusativo. ¿Se acuerda? Y el último vocativo, un llamado. Pero dijimos que no lo vamos a ver porque sale muy pocas veces. En toda la iglesia, en toda la escuela de griego bíblico lo menciona y lo pasa. ¿Sí? Pero aquí, Kyrie, Señor. Llamado, ¿no? Señor, clamación o el llamado Señor. Justo es el vocativo. ¿Está bien? Bien. La oración viene Felomenton y es un idei. Vamos a buscar el sustantivo. ¿Cuál de esta palabra es sustantivo? ¿Otro sustantivo o verbo? Sustantivo. Ah, sustantivo. Sí, sustantivo. Jesús. Yesun. Bueno, es un Perdón. sustantivo. Sí, sí. Es un sustantivo declinado, obviamente, ¿no? Sin declinar es Jesús, ¿no? Género, Masculino. masculino, número, Singular. singular, caso, Genitivo. acusativo. Acusativo termina masculino, singular, on. ¿Se acuerda? On. Miren la tabla, termina en on. Por el diptongo, un término. No hay problema. Entonces uno se dan cuenta como termina on, un. Bueno, ese es el acusativo. Acusativo. Cuando es acusativo, nos damos cuenta que es el objeto directo. ¿Está bien? Bien. ¿Hay otro sustantivo? Si no hay sustantivo, vemos si hay artículo. ¿Hay más sustantivo? ¿Hay más sustantivo? Si no hay, ¿hay artículo? ¿Sí? Sí. ¿Cuál es? Tom. Tom, muy bien. La pista, el tip, cuando viene la terminación y adelante una T para nosotros, ¿sí? Entonces, ese es el artículo, dijimos. Bien, artículo. Y esta identidad tiene que ser igual, dijimos, ¿no? Masculino del sustantivo, ¿no? Porque el sustantivo marca la identidad al resto hablando del artículo, adjetivo, ¿se acuerda, no? Singular acusativo. Si quieren ver si es cierto, miren la tabla donde dice ton. Entonces es artículo masculino singular acusativo tiene que ser. Bien. Y si no hay más sustantivo o artículo, nos quedaría verbo.
parece que hay dos verbos. Y es algo obvio, si estamos dentro del modo infinitivo, debe haber verbo infinitivo. ¿Cuál de los dos verbos es infinitivo? Idein. Ein. ¿Por qué? Que ya hemos visto que cuando termina en ein, y esto ya, sin memorizarlo, pero ya nos quedamos en nuestra cabeza, ¿ves? Ein. Cuando termina en o nai, ¿sí? Así se aprende, no memorizando, sino a través de repeticiones. Bien, idei. Entonces dijimos, es un verbo infinitivo. ¿Por qué termina en ein? ¿Sí? Presente y activo. Voz activa, ¿no? Bien. Este verbo terminó en omen. Si es así, es un verbo. ¿Qué modo? Modo indicativo. Indicativo. Muy bien. ¿Qué tiempo? Mire la terminación, omen. ¿Qué tiempo? Presente. Presente. Pos. Activa. Activa. Persona. Plural. La primera persona. Primera. Primera. Plural. Muy bien. Terminamos de hacer código parsing a todas las palabras. Y ahora lo que nos queda, hacer la interpretación. Así van a ver en la página web de Logos, Calogos, ¿está bien? Así está en la página web. Todo el versículo, debajo de cada palabra declinada o conjugado es el verbo, abajo el código parsing. Ahora, lo que tienen que hacer, por eso hacemos esta práctica, de interpretar. ¿Bien? Bueno, ¿cuál sería el significado, entonces? El Señor Jesús. Señor Jesús. A ver. ¿Qué es Idein? ¿Qué es Idein? Idein, el verbo original es eido, de mirar. ¿Sí? Mirar o ver significa. El Señor Jesús desea mirar activamente y continuamente. Empezamos mal, Marlon. Dijimos primera plural, pero está tercera singular. No podemos cambiar la identidad propia de cada palabra, ¿eh? Por eso la interpretación es objetiva. Muchas veces le repetí esto, ¿no? La interpretación tiene que ser objetiva, no subjetiva. No podemos cambiar la identidad de cada palabra. Esto ya está definida. Lo que tenemos que hacer, desglosar el significado de cada palabra declinada o el verbo conjugado. ¿Está bien? Primero, veamos, ¿quién es el sujeto? Tenemos que saber quién es el sujeto. Para saber quién es el sujeto, ¿qué debemos ver? En castellano, si yo digo amamos, ¿quién es el sujeto? Nosotros. Nosotros. Es una oración sujeto tácito, que no está en el sujeto, pero no importa, porque podemos saber por la conjugación del verbo el sujeto. En este caso, dijimos primera plural. Entonces, ¿quién es el sujeto? Nosotros. Nosotros, no es el Señor, ¿eh? ¿Está bien? Vamos a poner aquí. Pero antes de eso, ¿qué es Señor? Dijimos. Yo para que tuvieran la pista, a ver, puse el signo de admiración, ¿no? Pero bueno, después cambié por una coma. Señor.
¿no es cierto? Nosotros, porque primera plural, ¿qué? ¿Nosotros qué? Nosotros deseamos. Bien. Deseamos. Está considerando verbo indicativo presente hasta aquí. ¿Está bien? Deseamos. Sí. Que del Señor, o sea, de Jesús. Activamente. Claro, no dejemos esta identidad. Si no le interesaba, no hubiese dicho activa. Si dijo activa, tienen que considerar. En forma activa, ya sabemos qué significa en forma activa, de su propia iniciativa, ¿está bien? Con voluntad, eso quiere decir. En forma activa, ¿qué? ¿Qué? Nosotros deseamos en forma activa, ¿qué? Ver. Ver, bien, ver. Porque infinitivo tiene que venir después de acción anterior. ¿Se dio cuenta, Marlon? Mire, el infinitivo no vino después de justo de un verbo conjugado. Vino al final. Entonces no le interesa el orden. Si respetáramos el orden, ¿está bien? Tiene que venir después de un verbo conjugado ya enseguida. Este idea tenía que haber venido aquí. ¿Está bien? En castellano. Pero vino al final. Por eso, vuelvo a repetir que no tiene sentido que esté, que respete el orden. Sí, ¿qué quería, Marlon? Pero, ok, entiendo. No viene enseguida, pero en el griego siempre viene después. Sí, después. No, después, enseguida, olvídense de que Ok. el orden no se respeta. Nada más. Aquí, o quizás aquí, no importa. No importa. Porque ¿se respeta el orden o no? Esa es la cuestión. Que esté adelante, o justo después, o no. No. ¿Se respeta o no se respeta? Porque la razón es que no tiene sentido respetar el orden, porque cada palabra tiene su identidad propia. Miren este caso, hay muchas. Cuando leen la Biblia ustedes se van a perder, porque nosotros tenemos que respetar el orden. Por eso, primero el sujeto, después el verbo conjugado, luego verbo infinitivo. ¿Está bien? Pero en griego no. Bien. Entonces, deseamos en forma activa ver, verbo infinitivo. Hasta aquí consideramos. ¿Cómo hay que interpretar? ¿Cómo hay que seguir? Ver continuamente de forma activa. Bien, presente significa, como dijo Eddie, continuamente, no una sola vez, sino siempre que dice, ¿no? Continuamente, porque una acción continua, ¿está bien? De forma activa. En forma activa, con voluntad, quiere decir, ¿qué cosa? ¿Qué nos queda ahora? A Jesús. El Bien. Señor. Jesús. Al artículo acusativo, objeto directo. Le dije, cuando es acusativo, objeto directo, está cumpliendo la función del objeto directo, le dije, cuando dije acusativo. Por eso no es Señor, como sujeto no. ¿Está bien? Al o a, artículo, ¿no? A Jesús. No es Señor, sino Jesús. Y es un Jesús, pero como objeto directo. Por eso acusativo. ¿Está bien? Al o a Jesús. Bien. Entonces la interpretación de esta oración es: Señor, nosotros deseamos en forma activa ver continuamente en forma activa a Jesús. Entonces,
Cuando vemos, que nosotros estamos deseando desde nuestra propia iniciativa de ver a Jesús continuamente con voluntad. Eso es lo que interpretamos. Por eso, cuando vimos en el comienzo de la clase la interpretación que hicimos, tenemos que prestar mucha atención el verbo conjugado del tiempo verbal que hemos visto y alguna palabra, en este caso el pronombre demostrativo, que era la clave, el género en ese caso. Y el verbo de saber, que tú sabes, no es sabes, como que ahora me conoces, ahora sabes, ahora no, desde el principio. Por eso, perfecto, tiempo verbal perfecto. Entonces, ahí está escondida la intención del autor. El autor, para poder expresar o darle el mensaje, tiene que haber pensado y elegido la palabra declinada o el verbo conjugado con su tiempo verbal, con voces, por lo que significa. Por eso, esta identidad propia de cada palabra declinada o el verbo conjugado es muy importante. Y no podemos cambiar. Pues intentamos cambiar, ¿no? ¿No es cierto? El Señor, no podemos cambiar. El sujeto éramos nosotros. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿No? ¿Puedo borrar entonces? ¿Sí? Bien. Ahora, modo imperativo. ¿Qué es modo imperativo? Una orden. Una orden. Muy bien, una orden. Hemos visto con la interpretación de la Gran Comisión, ¿se acuerda? Elegimos los verbos y luego de esos verbos conjugados elegimos el verbo imperativo, porque justamente habla de una orden, si es una Gran Comisión, la orden de Jesús. Entonces era uno solo, ¿se acuerda? Hacer solo. Es importante saber si es un verbo imperativo. Pero el imperativo en griego bíblico puede tener dos tiempos verbales que pero muy nada que ver, diferente al tiempo verbal de un idioma moderno. En castellano, modo imperativo, ¿qué tiempo verbal puede tener? En castellano estamos hablando. Presente. Sí, otro día que ya dijimos, ¿no? Presente. Presente y futuro. Futuro. Exactamente, que haga ahora o mañana. ¿Sí? Pero en griego bíblico no se trata de un tiempo en sí, de hoy o mañana, sino igual que hemos visto subjuntivo e infinitivo. Cuando es verbo imperativo presente, es una orden de una acción continua. Entonces, donde dice, amaos unos a otros. ¿Cuántas veces debemos amar unos a otros? Siempre. Entonces, en ese versículo, amaos, el verbo conjugado es obviamente imperativo, pero tiempo verbal presente, porque una acción continua, que amemos continuamente unos a otros. ¿Se dan cuenta? Así. Pero una orden de una acción indefinida. Por ejemplo, bautízate. ¿Cuántas veces nosotros bautizamos? Todos los domingos, ¿no? Una sola vez. Entonces, en ese caso, en griego bíblico, utiliza el tiempo verbal auristo. Auristo, como dijimos, una acción indefinida. No importa cuándo o cuándo sea, pero que lo hiciera por primera vez o una sola vez es suficiente, o una vez por todas. Sí, Marlon. El auristo
Normalmente se toma, digamos, como pretérito, ¿no? Normalmente. Ujú. Pero el aoristo también podría ser presente y podría ser futuro. Como es indefinido, ¿no? Lo digo por eso. Claro, claro, como es, no define cuándo, no le importa cuándo, sea hoy o mañana, ¿no es cierto? No importa, pero que lo haga sí o sí una vez que es suficiente. Eso quiere decir. Muy bien, es muy buena pregunta, Marlon. ¿Sí? Sí, está Sí, o bien. sea, no siempre es pasado, es lo que quiero. No, no, no. Ahorita no quiere decir pasado, ojo, ¿eh? No es pasado, ¿eh? No puede ordenar que lo hiciera ayer, ¿no? Ya pasó el tiempo. Por eso no es cuestión del tiempo en sí, del tiempo cronológico, no es el tiempo. ¿Está bien? Imperativo, cuando hablo del tiempo verbal presente, ahora esto no es el tiempo en sí, como le dije. Una acción continua o una acción indefinida. De hacer continuamente, siempre o lo hace por primera vez o una sola vez suficiente. Esa es la diferencia. ¿Bien? Bueno, entonces, la conjugación es lo siguiente. Presente, singular, plural, activa, pasiva, segunda persona, tercera persona, porque una orden se hace a segunda persona o tercera, ¿no es cierto? Segunda, tercera. En singular, tercera, eto, la terminación, estamos hablando, ¿no es cierto? Es, plural, ete, etosan, este, es, zosan. Bien. Y del presente al aoristo, aoristo utiliza la misma terminación, la conjugación del presente. Lo único que se le agrega, si es aquí va, es sigma o sigma alfa. Sigma o sigma alfa. Ah, perdón, uy. Seguí bastante, ¿no? En activa estamos hablando, perdón, Sigma o sigma activa, sigma o sigma activa. Si es pasiva, Z, Z o Z, eta, Z o C, ¿no? Eta, Z, eta, Z, eta. ¿Bien? C o Z, Z solo o Z eta. No es que Z o eta no es, ¿eh? ¿Me explico? ¿Sí? Arriba también. Sigma o sigma alfa. Eso quiere decir, no sigma o alfa. ¿Está bien? ¿Me entiende, no? Sí, muy bien. Entonces, vamos a hacer ejercicio con una oración y hagamos la interpretación. Igual esto lo van a estar memorizando, ¿no es cierto? Porque nos interesa hacer la interpretación. Sabiendo el significado del presente y aoristo, vamos a hacer la interpretación. Bien, igual está en el material, así que borro, ¿eh? Bien, vamos a leer. Vamos a leer
Agapa, ¿Sí? agapate, ¿Sí? tus, ¿Sí? ex, ¿Sí? extrus, Bien. Cruz. Ejtrus, muy bien. human, Humom. Humom. Pero Jimón. Jimón. Muy bien. Bueno, como es modo imperativo, es una orden estamos hablando, ¿no es cierto? ¿Cuál es el verbo entonces imperativo? ¿Cuál de estas 4 palabras? Agapate. Agapate. Es un verbo del verbo agapao, amar, ¿sí? Es un verbo imperativo. Bien. Entonces, verbo imperativo, tiempo verbal, Presente. Es presente. presente. ¿Se dieron cuenta? La terminación en vez de ete es ate. Es porque es un verbo contracto. Después de esto vamos a ver los verbos contractos, que se contrae. Cuando se chocan 2 vocales, se contrae. ¿Sí? Desaparece una vocal y se queda con una vocal. Por esa regla se quedó ate en vez de ete. Terminó en ate. Eso lo vamos a ver, ¿no? Pero bueno, verbo imperativo, presente, voz Activa. activa. Bien. Persona Segunda. segunda, segunda. singular, Número Plural. plural, perdón. plural. Plural. Muy bien. ¿Cuál es el sustantivo? El líder. Extrus. Significa enemigo, perdón. Enemigos. Enemigos. Este es el sustantivo entonces. Género Masculino. masculino. Número Plural. plural. Caso Acusativo. acusativo. Muy bien. Si es así, el que está adelante es el artículo. ¿Está bien? Sí. Adelante. Artículo. Y masculino plural acusativo tiene que ser igual. ¿Está bien? Tiene que ser igual. ¿Y Fimón qué es? ¿Qué es? Fimón. Es. ¿Cómo se llama eso? Nombre. Pronombre personal, ¿no es cierto? Sí, es un pronombre personal. Sí. ¿Qué persona? Tercera. ¿Tercera? Segunda, estoy seguro. ¿Segunda? Sí, ¿Plural? ¿Qué sí. caso? Genitivo. Genitivo. Muy bien. Entonces, acusativo, objeto directo quiere decir. Genitivo, posesión de, ¿no? Bien. Bien. ¿Cómo podemos entonces interpretar esto? ¿Cómo podemos interpretar? Amad. O sea, vosotros amad. Sí. Que
como es acusativo, es, sí, vosotros amad activamente, continuamente, Amar sí, continuamente, nuevamente y activamente, no activamente, ¿no? en forma activa, en forma activa, Ok, ok, sí, sí. porque en forma, no activamente o pasivamente, no se significa activamente, pasivamente, no, activamente es desde su propia iniciativa, pasivamente también ama con energía, ¿sí? Pero no desde su iniciativa. No es que activamente y pasivamente, débilmente. No, no significa eso, ojo. Bien, amar continuamente en forma activa, ¿qué cosa? A los, A los, muy bien, ¿por qué? Plural, muy bien, ¿eh? Tenemos que considerar, o sea, tal cual a su identidad propia, que no la podemos cambiar. A los, ¿qué? enemigos Enemigos, ¿sí? ¿Qué? de ustedes. De ustedes o de sus enemigos. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Entonces, si yo cambio el tiempo verbal y la voz cambia el significado, ¿por qué? En vez de presente, cambio por auristo, entonces ama una vez por todas, una vez, o primera vez. ¿Está bien? No continuamente, sino que debes amar, eso es lo que está diciendo. Y en forma pasiva porque aunque no quieras, hay que amarlo, como que, ¿no? El significado cambia. ¿Está bien? Muy bien, muy bien. ¿Alguna pregunta? Puedo borrar, ¿no? Sí. ¿Comentario? No, señor. Bien, ahora vemos los verbos contractos. Estos verbos se llaman no contractos, Los verbos comunes, los verbos... comunes. Ok, ok. Bien. Hay una fórmula para los verbos contractos, ¿sí? Verbos contractos. No sé por qué se complicaron tanto los griegos, ¿no? Pero bueno, no nos queda. Hay tres formas. Primero, el verbo que termina en AO. Bueno, todos los verbos terminan en O, ¿se acuerda? Pero antes de la omega, termine en A, en AO. En AO, ¿sí? La conjugación es singular, plural, primera, segunda, tercera. El regular es O, eis, ei, omen, ete, usi, ¿no es cierto? O usin. Es la conjugación de un verbo indicativo normal, regular. Vamos a ver cómo cambia el contracto. La regla es lo siguiente. E más E termina en EI. La fórmula, estoy hablando. E más EI es EI. Igual vamos a hacer ejercicio, ahí van a entender mejor. E más esta es esta. Perdone. Yo le dije AO y estaba escribiendo en la fórmula de EO, perdone. A más E es A. A
más EI, A. A más eta, A más O, omega, A más U, omega, A más omega, omega. Bien. Y vamos a hacer un ejemplo con el verbo agapao. Agapao. El verbo amar, el verbo de amar, agapao. ¿Está bien? Es el verbo amar, agapao. Vamos a ver cómo cambia. Bien. Entonces, aquí voy a poner primera, segunda, tercera, para que vea. A, ga, pa, más o, ¿cómo terminaría? O, ¿no es cierto? Agapao, viene o, pero adelante a. Entonces, en vez de agapao, la primera singular, yo amo, quiero decir, ¿cómo terminaría? Omega. ¿Eh? Por eso, ¿cómo sería el verbo conjugado primera singular? Yo amo, ¿cómo sería? Según la forma. Agapo. Agapo, muy bien. Agapo. ¿Sí? En vez de agapao es agapo. Muy bien. Y segunda singular. A, ga, pa, más eis. ¿Está bien? Es la terminación normal. Terminación de la conjugación del verbo regular. ¿Está bien? ¿Cómo sería? Agapa. Muy bien, Israel. Agapas. ¿Por qué? A más EI es A. ¿Sí? A más EI se contrae. A más EI, tres vocales, se reduce ¿en qué? En A. Por eso agapas. Muy bien, agapas. ¿Está bien? Tercera singular. EI. Entonces, A, ga, pa, más. Tenía que haber escrito en negro para que pudiera ver bien. Eis. ¿Está bien? ¿Cómo terminaría? ¿Cómo sería? Agapa. Bien. Agapa. Muy bien. Muy bien, ¿eh? Agapa. ¿Y el plural? ¿Cómo sería en plural? En plural. Vamos a poner aquí. En plural, ¿cómo sería? A, K, ¿cómo sería? Van entendiendo, ¿no es cierto? A ver. Agapam. Agapam. No. A ver, déjame. Pongo aquí para que vean. A, ga, pa, pas, omen. ¿Está bien? ¿Qué es lo que está juntando? Sí, sí. Ao. Cuando se Agapom, agapomen. muy bien. Haga con omega, ¿eh? Pomen. ¿Está bien? Haga pomen sería. Muy bien. Haga pomen.
Agapomen. Y segunda plural, ¿cómo sería entonces? ¿En cuál, perdón? Segunda plural. Agapate. 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 Por eso agapate. ¿Está bien? En vez de agapete, por eso agapate. Porque agapa más e. A más e es a. Por eso agapate. Muy bien. ¿Está bien? Y tercera plural, ¿cómo sería? Ajá. Entonces, Agaposi. aga, posi. Muy bien, con omega. Posi o posin. Muy bien, muy bien. ¿Se entiende, no? Sí, ¿no? Cualquier cosa me preguntan, ¿eh? Sí, una pregunta. Sí, adelante. Por ejemplo, en la segunda persona del singular, Sí. esa que tienes, exacto. Ahí tiene la terminación en, o sea, en eis, lo que se contrae son las dos, digamos, vocales, el tritongo, sí. Exacto, esos tres, se mantiene bueno, la sigma no, sino, bueno, la que viene después, ¿no? Sí, Sigma. sí, se mantiene. Ok, perfecto, Entonces, perfecto. esto quiere decir A más EI. A más Sí, EI es A. Entonces, A. Por eso, agapa. ¿No es cierto? O sea, consonante se mantiene. El tema es ok, que entre las vocales. ¿Eh? ok, Muy bien. ok. Era eso. Vale, muchas gracias, profesor. Bueno. ¿Se entendieron, no? Bien. Borramos y vemos el otro verbo, eo. Sí, borramos aquí. Borramos. Bien. Ahora, otro verbo es eo. Eo. ¿Está bien? Eo. Ao, otro es eo. Eo, como le estaba escribiendo en el principio, como me equivoqué, e más e es ei. E más ei es también ei. E más eta es eta. E más omicron es u. E más omega es omega. E más u es u. ¿Sí? Y vamos a hacer ejemplo de un verbo. Vamos a poner, a ver. Mejor aquí. Primera, segunda, tercera, singular. Plural. Primera, segunda, tercera. Para hacer mejor el ejemplo. Bien. El verbo es la leo. Lo voy a poner aquí. La leo. La leo. Terminó en EO. Significa hablar. ¿Sí? Hablar. La leo. Bien. Vamos a ver entonces. La leo, la. Primera singular, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Le más o. ¿Cómo sería? No. La lo. Muy bien. La
la lo. ¿Está bien? ¿Sí? Muy bien. Y segunda singular, ¿cómo sería? ¿Está bien? La ley. Bien. La leis, no la leéis. La ley, porque E más EI es EI, ¿no es cierto? Entonces, la leis. Muy bien. Tercera singular. La ley. Bien. La ley, no la ley. ¿Está bien? La ley. Muy bien. La ley. Bien. Y primera plural. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? La lumen. Muy bien. La lumen. ¿Está bien? Sigue, ¿no? ¿Me sigue? Bien. Y segunda plural. ¿Cómo sería? La leite. La leite. Muy bien. La leite. ¿Va bien? Cualquier cosa me dicen, ¿eh? Tercera plural. ¿Cómo sería? La ley dos. La ley. La Lucy. La Lucy, muy bien. La Lucy o Lucín. ¿Se entiende? ¿No es cierto? ¿Está bien? ¿Puedo borrar? ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Cualquier cosa, si quiere sacar screenshot, bueno, tienen el video, ¿no? Igual. Pueden hacerlo, si quieren. Bien. Borro, ¿eh? Muy bien. Por último, el que termina en OO. El que termina en OO. La fórmula es O más E es U. O más EI es también U. O más E omega. O más O, U. O más U, también U. O más O es omega. Y el verbo es plero. Plero, completar. Significa completar, plero. ¿Sí? Plero. Bien. Primera singular. Plero más omega, ¿qué sería? Primera singular.
¿Cómo sería? ¿Mm? Plero. Plero, muy bien. Plero. ¿Está bien? Y la segunda singular. Plero más eis. ¿Cómo sería? Plero. Aquí no aclaré, ¿no? Bien, perdone. Perdone, le voy a aclarar una cosa, Es EOI y EEU. O más EEU, perdone. Bien. Bien. Entonces, según esta fórmula, O más EI sería hoy, ¿no es cierto? Entonces, plerois. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Me sigue, no? Tercera singular. Plero más ei. ¿Cómo sería? Pleroi. Muy bien. Pleroi. ¿Está bien? Bien. Y primera plural. Plero más omen. ¿Cómo sería? Plerumen. Plerumen. Bien. Plerumen. ¿Está bien? Segunda plural. Plero más este. ¿Cómo sería? Plerute. Bien. Plerute. Bien. Y tercera plural. Plerusi o plerusi. Muy bien. Plerusi o plerusi. Muy bien. Muy bien. Bueno, se entendieron, ¿no? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, comentario? No, ¿no? Claro, ¿no? Bien. Bueno. Estos son los verbos contracto. ¿Sí? Que hay AE, perdón, AO, EO, o. Bien. Bueno, porro, ¿no? Yo creo que con esto, por hoy, es suficiente. La semana que viene, que nos quedan 2 clases nomás. Nos queda ver modo participio. Que nos queda. Y luego todos los símbolos. Vamos a ver qué nos queda. Participio. El tiempo perfecto, que vamos a ver, tiene su particularidad. Y el verbo eimi, de ser, y los análisis sintácticos, los símbolos de análisis sintáctico, que nos queda. Y
y ejercicios. Ya estamos casi al final del curso. ¿Alguna pregunta o comentario? Si no, nos vemos el próximo Nada jueves. más, una consulta, pastor. Sí. Usted anunció en la página que va a haber un nuevo curso, ¿no? En enero del 22, o en el 22, no recuerdo qué mes. En febrero. En febrero, ¿es lo mismo que está dando usted ahorita? Es lo mismo. Okay. Para los nuevos interesados. Ok. Así que lo que sí, después voy a subir un aviso, no sé cuándo, módulo 2. Módulo 2. Módulo 2, para lo que hicieron módulo 1. Se trata de más o menos 6-7 clases, según como resulten ustedes, 6 clases más o menos, donde hacemos solamente la interpretación de un pasaje bíblico, aplicando diferentes métodos. O sea, en clase, todos juntos elegimos un pasaje bíblico y elegimos un método de análisis y lo hacemos. Práctica, porque cuando termina el módulo 1, ustedes se van a dar cuenta, no está bien capacitado de hacer la interpretación y aplicando el diferente método. Le va a costar, ¿no es cierto? Entonces, en el módulo 2 hacemos varias prácticas, ejercicios. Y tengo testimonio de la gente que hicieron módulo 2, después de haber hecho en el módulo 2, ahí recién más o menos uno puede hacer la interpretación y aplicando diferentes métodos de análisis que hemos visto. Le va a ayudar muchísimo. Pero el que no hizo el módulo no va a entender, porque ahí no van a hablar de ni las conjugaciones ni declinaciones, porque ya directamente hacen la interpretación. ¿Está bien? Si le interesa, estén atentos en el aviso que voy a subir en el Facebook. ¿Sí? Cualquier cosa, usted tiene mi número de WhatsApp. Me pregunta, me manda el mensaje, así que para eso estoy. ¿Sí? Bien. Bueno, nos vemos el próximo jueves. Por favor, Israel, suba el video. Sí, no lo quería... No, solo me saludaba. Bien, bien. Bueno, bendiciones. Chao, chao. Hasta luego.